¿Es una ofensa a Dios cerrar nuestros templos en tiempo de extrema contingencia? ¿Es falta de fe en la protección de Dios para sus hijos en medio de situaciones de grave peligro si no vamos al templo para adorar y lo hacemos como familias en nuestras casas? Comentemos sobre este asunto en los siguientes minutos. En la antigüedad, Dios había ordenado cuál sería el lugar específico para encontrarse con Él en oración y adoración: el tabernáculo en el desierto y más tarde en el templo de Jerusalén. Los sacrificios para el perdón de pecados, las ofrendas de gratitud a Dios presentadas en una actitud de adoración junto con las oraciones debían ser ofrecidos exclusivamente en esos lugares santos. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús azotó y expulsó a los mercaderes que profanaban el templo, sí, lo estaba defendiendo como un lugar de oración y adoración, pero no como el único. Y así como en los principios dados en el Sermón del Monte, cuando Él profundiza el sentido de los mandamientos de la ley moral, los 10 mandamientos, en su encuentro con la mujer samaritana más tarde, revela también que la adoración a Dios debía trasponer las paredes del templo, no solo pudiendo, sino debiendo ser adorado en espíritu y en verdad en todo lugar. Recordamos que en este significativo diálogo con la samaritana, ésta reveló el concepto hasta entonces válido de señalar un solo lugar para adorar a Dios: los judíos en Jerusalén y los samaritanos en Samaria. La respuesta del Señor fue clara y reveladora cuando le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como sabemos, la iglesia es la gente y no el templo, por lo que Jesús dijo en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y nosotros interpretamos esta declaración que significa que el Señor está con sus discípulos en todo lugar, sí, en el templo, pero también en el campo, en la calle y por sobre todo en las casas. Dejar el templo en una contingencia como la que estamos viviendo no es un pecado si trasladamos extraordinariamente y por un tiempo perentorio la adoración a Dios a nuestras casas, que se convierten también en templos del Señor, como de hecho lo somos cada cristiano, pues Pablo dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo en 1 Corintios 6:19. Recordemos el gran número de veces que el propio Pablo en sus cartas, al enviar saludos y bendiciones personales, hace referencia a la iglesia que está en tu casa. Si bien nos debe quedar en claro que nunca la reunión familiar para adorar podrá llenar el concepto de iglesia, que es la reunión conjunta de los llamados a adorar. Por otro lado, lo positivo de esta medida es que a los jefes de familia, a los padres cristianos, se nos da la gran oportunidad y bendición de ejercer nuestro deber como líderes espirituales de la familia, para dirigirlas en la adoración, cimentar más su fe cristiana, principalmente la de nuestros hijos, y además acercarnos unos con otros. Recordamos que parte del mandamiento antiguo dado a los padres en Deuteronomio 6 al 9 fue el siguiente: y estas palabras
que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es cierto, no todos los padres somos predicadores, o cantantes, o músicos, para cumplir con nuestra tarea de llevar a nuestra familia en la adoración. Por lo tanto, las reuniones en casa abren la oportunidad para promover los talentos de todos los integrantes de la familia, en la enseñanza, en la lectura, en la oración, en el canto, en la música. Y en los casos necesarios, podemos apoyarnos en la provisión de la gran cantidad de herramientas que gracias a Dios están a nuestro alcance, como materiales escritos o de audio o visuales. Más aún, en la adoración familiar tenemos la oportunidad para depositar nuestras ofrendas y diezmos en un recipiente y hacerlos llegar posteriormente a nuestras iglesias locales y así suplir sus necesidades durante el tiempo de nuestra ausencia en ellos. Por otro lado, la práctica de la devoción familiar tan abandonada resurgirá extraordinariamente, quizás como nunca antes. Solo el Señor sabe si la motivación externa, buscando el cuidado de nuestra salud y de los demás, como la recomendación ahora y quizás la prohibición después, de suspender las reuniones multitudinarias y que debemos atender con prontitud como ciudadanos responsables, tenga escondida una motivación más profunda, como el detener el avance de la iglesia cristiana. Eso solo Dios lo sabe con claridad. Pero de ser así, el resultado será todo lo contrario. El Espíritu de Dios edificará creyentes y familias más fuertes en sus convicciones, que sepan responder con determinación y claridad al clamor, el miedo y la desesperación de los no creyentes, dando cuenta de nuestra fe cristiana y llena de esperanza en el Dios vivo y verdadero. La expansión y explosión del Evangelio, alcanzando ciudad por ciudad, nación por nación, al inicio de nuestra era cristiana, comenzó desde las casas de los primeros cristianos. Y la historia puede repetirse nuevamente. ¿Estaremos listos para ser parte de esta nueva historia, de la explosión y expansión del Evangelio? Llegará el momento cuando volveremos a reunirnos en nuestros añorados templos, cuando seguramente, después de extrañarlos por un tiempo, volvamos a ellos con una adoración al Señor más viva y verdaderamente espiritual que antes. Y quizás, ¿por qué no pensarlo también? Quizás el Señor use esta situación para que las iglesias se multipliquen aún mucho más a partir de nuestros hogares. Que Dios nos bendiga a todos.